Buenos días a todos y bienvenidos un día más a esta, que es ya la quinta charla del programa Actívate en 3.0 de CaixaBank y Fundación Ávila, una iniciativa que, como ya conocen todos los que nos han acompañado en las anteriores charlas, se trata de una iniciativa gratuita de CaixaBank y Fundación Ávila, en la que contamos con la inestimable ayuda y colaboración de entidades como la Policía Nacional, la Diputación Provincial de Ávila y, en este caso, durante la última charla y la que vamos a escuchar en el día de hoy, de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. Sin más dilación, pasamos a presentar a nuestra invitada. Ahí la ven en sus pantallas. Ella es Marta Prieto, es licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, con un posgrado en Comunicación Social por la Universidad Complutense de Madrid y un máster en Dirección de Residencias y Centros Sociales por el Instituto de Formación y Empleo Inforem. Marta es especializada en la comunicación corporativa y en la dirección de proyectos en el tercer sector. Además, ha trabajado en distintas entidades como Médicos Sin Fronteras, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria o la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Desde el año 2016, Marta forma parte de la Fundación Santa María la Real y en la actualidad desempeña el cargo de directora de la residencia de tercera actividad en León, incluida en el área de atención social, que no es poco. Marta, no sé si me ha saltado algo. Muy buenos días, bienvenida. No, demasiado. Buenos días, Javier. Bueno, el título de tu charla en el día de hoy creo que va a ir sobre detección y prevención de la soledad en estas personas mayores. Le damos la bienvenida también a la presidenta de Fundación Ávila, Lola Ruiz de Yúcar. Buenos días, que tienes que quitarte la cámara. Bienvenida. Y bueno, pues dejamos a todos las personas que nos acompañan con Marta Prieto, que nos va a hablar de esta charla Detección y Prevención de la Soledad. Vale, muchas gracias, Marta, Javier. todo tuyo. Gracias. Bueno, gracias a Fundación Ávila por invitarnos a participar en este ciclo de charlas y gracias a todos los presentes por el interés de estar aquí compartiendo este ratito de la mañana. Antes de compartir la presentación que voy a desarrollar a lo largo de los próximos minutos, sí que quería comentaros que vamos a hacer una aproximación al tema de la soledad, al tema de la soledad en las personas mayores, aunque es un tema recurrente que no afecta únicamente a las personas mayores, puede afectar a todo tipo de edades y condiciones y especialmente en la actualidad afecta a dos colectivos que son las personas mayores y los jóvenes, algo que se ha derivado sobre todo de la crisis sanitaria actual que estamos viviendo. Y la visión que voy a desarrollar será una visión social, ¿vale? No, bueno, pues por el tipo de trabajo que desarrollamos en la residencia de tercera actividad, vamos a ver una visión social, sobre todo centrada en las personas mayores. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación. Y comenzamos con el tema que hoy vamos a tratar. Para situarnos un poco en la temática, voy a mostrar algunos datos que están recogidos del Instituto Nacional de Estadística, que nos van a ayudar a poner un poco el contexto en la situación en la que nos encontramos. En primer lugar, pues dos datos que, pese a ser muy sencillos, nos sitúan bastante en la situación de envejecimiento actual que vivimos en la sociedad española. Ahora mismo, por cada 100 menores de 16 años que hay en España, existen más de 120 personas mayores de 64 años. Esto, que a lo mejor no nos llama mucho la atención porque ya estamos habituados a hablar de envejecimiento de la población y más en regiones como puede ser la nuestra, la de Castilla y León, que imagino que donde pertenecéis la mayoría de las personas que estáis viendo la charla, es algo que hace tan solo 30 años, bueno, pues no era tan común. Y como podemos ver, solo con respecto a la diapositiva anterior, en tan solo 30 años la situación se ha invertido potencialmente. Si vemos en la actualidad cómo está la proporción situada entre personas mayores y personas jóvenes, vemos que totalmente era diferente hace unos 30 años, donde
por cada 47 personas mayores, solo había cerca de 47 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Como veis, pues la situación ha ido empeorando en tan solo 30 años de una forma bastante acuciante. Si vemos también cuál es el rango de población mayor sobre el total de personas que hay en nuestro país, la previsión que tiene el Instituto Nacional de Estadística es que en el 2030 la población mayor de 65 años superará ya al 25% de la población total. Es decir, de cada 100 personas, 25 serán personas mayores de 65 años. Si nos vamos un poquito más adelante, en el año 2066, pues este porcentaje habrá crecido bastante para el tiempo transcurrido y veremos que por cada 100 personas, más de 34% del total serán personas mayores de 65 años. Bueno, ahora que hemos visto estas estadísticas, vamos a ver también cómo está la situación de las personas en las unidades familiares. Y actualmente, de cada 4 viviendas, una de ellas, el 25% del total de los hogares en España, se reside únicamente por una persona. Son viviendas unipersonales. Si avanzamos un poquito más con estos datos, podemos ver que dentro de esas viviendas unipersonales, casi el 50%, más del 42% de personas son mayores de 65 años. Como veis, vamos poniendo el foco, tenemos en un breve repaso de los datos, una población muy envejecida, que en los próximos años la proyección que hay no mejora, vamos a seguir aumentando ese envejecimiento y esa proporción de las personas mayores sobre el total de personas. Vemos que en el caso de los hogares, ya un 25% de los hogares son hogares unifamiliares y dentro de ese 25%, casi el 50% residen personas mayores. ¿Esto qué supone? Pues que hablemos de cerca de 2 millones de personas mayores en España que viven solas. Y además debemos hablar o poner el foco en una cuestión de género, porque de esos 2 millones de personas, más del 70% indican los estudios que son mujeres las que viven solas. Esto viene dado por hechos que ya conocemos, como es la esperanza de vida de la población femenina y bueno, actualmente las políticas intentan dar más visibilidad y difusión a esta problemática para llegar a una concienciación de la situación actual. Vistos estos datos, bueno, pues vamos a empezar a hacer una diferenciación del término de la soledad, que como os comentaba al principio, va a ser desde una visión social. Sí que tenemos que diferenciar desde un inicio 2 términos que seguramente vosotros y vosotras ya tengáis definidos o sepáis diferenciar, pero que a veces se confunden, y es el sentimiento de estar solo, de sentirse solo, con el de realmente encontrarse solo. Cuando nos sentimos solos nos referimos a un sentimiento profundo, donde nosotros, bien porque hemos buscado esa soledad, bien porque la soledad nos viene dada, tenemos ese sentimiento de vacío, un sentimiento de soledad. Pero puede ser que nos encontremos solos por una situación determinada, como puede ser que tengamos, por ejemplo, una situación o una relación de pareja y no nos llegue a satisfacer del todo y encontremos ese sentimiento de soledad. Por lo tanto, haciendo una distinción de estos 2 términos, vemos que podemos darle a la soledad una visión objetiva y una visión subjetiva. Si hablamos de una visión objetiva de la soledad, nos referimos a aquella que hace referencia al simple hecho de estar solo. Se trata de algo, por lo tanto, que es observable, que es medible, que es cuantificable y que en líneas generales, bueno, pues podemos determinar
de que una persona está sola porque no se encuentra acompañada físicamente en determinados momentos por otras personas. Y por lo tanto, la soledad subjetiva, que es a la que hoy nos vamos a referir con mayor profundidad y vamos a analizar los distintos tipos de soledad subjetiva, es un término mucho más complejo que la soledad objetiva. Fundamentalmente nos referimos con soledad subjetiva a aquellos problemas que la persona puede percibir que están directamente relacionadas con su relación o las expectativas que tiene de relación con el entorno, con otras personas, con su integración en la sociedad. Es decir, que ya genera un sentimiento en la propia persona, en el propio usuario. Y, por lo tanto, es mucho más complejo de abordar que la soledad objetiva, como es entendible. Vamos a diferenciar, por lo tanto, dentro de los tipos de soledad, 5 tipos que se pueden diferenciar fácilmente. Sí es cierto que hay tantos tipos como visiones o disciplinas que estudian esta situación de la soledad. Nosotros hemos elegido estos 5 tipos, que es la soledad existencial, la emocional, la positiva, la transitoria y la crónica. A medida que yo vaya explicando, seguramente, bueno, si alguien tiene alguna pregunta intentaré resolverla al final, pero seguramente que vosotros mismos o vosotras mismas vais a ir identificando situaciones en las que habéis encontrado o os habéis encontrado en los distintos tipos de soledad. Y si no ha sido así, me gustaría que hicieseis una proyección a personas de vuestro entorno, bien sea a vuestro padre, a vuestra madre, vuestros abuelos, vecinos que conozcáis, en los que hayáis percibido que tienen un sentimiento de soledad, porque eso luego nos va a hacer ver qué caminos podemos tomar para poder combatir esta soledad. Como decía, dentro de los distintos tipos de soledad que podemos diferenciar, tendríamos la soledad existencial. Este tipo de soledad hace referencia cuando nosotros tenemos una sensación de vacuidad y de frustración porque a lo mejor tenemos que adoptar en algunos momentos de nuestra vida unos cánones, unos valores, unas creencias que nos son impuestas y que no compartimos y que nos hacen sentir que nuestro pensamiento o nuestras actuaciones no son libres. En esos momentos la soledad nos puede invadir y llegar a provocar algunas cuestiones que nos planteamos, como pueden ser, por ejemplo, cuál es nuestra razón de vivir, qué es lo que nos conecta con otras personas o cuál es el lugar que nosotros ocupamos en la sociedad. Cuando hablamos, por el contrario, de la soledad emocional, es aquella que surge cuando los apegos que tenemos con ciertas personas, con ciertos colectivos, no cumplen las expectativas o las esperanzas que nosotros hemos previsto hacia ellas. Podemos sentir soledad, por ejemplo, con la ausencia física de una pareja, de un padre, de una madre, de un hermano, de un hijo, o cuando, aun teniendo a esas personas cerca, nosotros no nos sentimos acompañados. Un ejemplo de la soledad emocional que podemos poner es cuando tenemos una relación de pareja, pero sentimos desde hace meses o desde hace años que no encontramos apoyo ni compromiso por parte de esa otra persona. Es, por lo tanto, esta soledad una soledad no elegida. No parte de nosotros mismos. Más adelante veremos la soledad positiva o la soledad buscada, sino que esta soledad nos viene. Y bueno, ante la falta de apego con la otra persona nos provoca una soledad emocional. Sea cual sea la causa de este tipo de soledad, lo cierto es que el apego, el afecto o el amor que podíamos tener hacia una persona, hacia un colectivo, por ejemplo, que pueden ser los amigos, se ha convertido en dolor. Es importante que reconozcamos cuál es el origen de estas situaciones para poder prever qué
técnicas debemos desarrollar y sobre todo intentar que no se cronifique en el tiempo, que esto sea algo eventual. Como os comentaba antes, también tenemos otro tipo de soledad, que es la soledad positiva o la soledad buscada. Es aquella que nosotros podemos generar, nosotros generamos, no nos viene impuesta, para llegar a un proceso en el que queremos, por ejemplo, reencontrarnos con nosotros mismos. No hay una carencia ni una ausencia de una figura externa o de una situación de nuestro entorno, sino que nosotros queremos estar solos de manera objetiva para poder llegar a un proceso de autoconocimiento donde la soledad es totalmente voluntaria. Es importante estos procesos de soledad positiva o soledad buscada o voluntaria, porque muchas veces el llegar a tener procesos en el que el silencio pues tiene una parte principal de esa soledad, la privacidad que nos pueda generar, nos va a ayudar a conseguir numerosos beneficios, como pueden ser a lo mejor la recuperación de la energía, el conectarnos de nuevo con nuestras emociones, volvernos más productivos en el trabajo, desarrollar cierta independencia con respecto a otras relaciones que tengamos de parejas, sociales, con amigos y a su vez disfrutar mucho más de las relaciones que ya tengamos establecidas con nuestro entorno. En la situación actual en la que nos encontramos, donde generamos a diario pues, niveles de estrés que son bastante graves bajo mi opinión, creo que el que todos o todas lleguemos a poder disfrutar de la soledad y de este tiempo de paz nos puede ayudar ciertamente a coger fuerzas y a generar que nuestra autoestima pues, se vea reconfortada. En cuarto lugar, os voy a hablar de la soledad transitoria. Esta soledad es normal que nos hayamos enfrentado a ella y seguramente que vayáis reconociendo episodios de vuestra vida en la que ya hayáis sentido este tipo de soledad. Se da cuando, por ejemplo, finalizamos una etapa prolongada de nuestra vida. Es decir, acabamos una relación con una pareja o cuando nos mudamos a otro país o a otra ciudad, cuando dejamos un trabajo, cuando nos alejamos de nuestra familia, a lo mejor por un proyecto profesional. Con todos estos hechos nos referimos a una soledad transitoria, porque es algo que no proviene de nosotros mismos, sino que viene de una naturaleza temporal y las causas son totalmente ambientales, contextuales. No es positiva porque no la estamos buscando, aunque hayamos buscado a lo mejor el cambio de nuestro proyecto vital, pero sí que es una situación que nos viene dada de forma contextual. Como os comentaba antes con la soledad emocional, es importante también que identifiquemos qué tipo de soledad es y cuáles son los factores que nos llevan a tener ese sentimiento de soledad para evitar que se cronifique en el tiempo, que se prolongue en el tiempo y que luego pueda tener afecciones psicológicas e incluso físicas mucho peores. En forma de recomendación, pues algunas cosas que podemos hacer para combatir este tipo de soledad, pues puede ser el descubrir nuevas aficiones. Si nos trasladamos a una ciudad, apuntarnos a algún deporte para retomar el contacto social, generar nuevas amistades. En definitiva, pues tener nuevas relaciones que nos hagan conectar con la sociedad y sentirnos a gusto en este nuevo contexto al que nos vamos a enfrentar. Por último, vamos a hablar de la soledad crónica, que es la que hoy de la que hoy nos vamos a ocupar de forma un poquito más amplia. La soledad crónica o la soledad no deseada es aquella que, a diferencia de todas las que hemos visto anteriormente, no depende de un
contexto concreto, de una situación determinada, sino que es aquella en la que ya ha habido un sentimiento prolongado en el tiempo y nosotros tenemos la percepción de que esa soledad se ha adueñado de nosotros. Incluso estando conectados con otras personas en determinadas situaciones, por ejemplo, que podamos estar en un contexto social, en una comida de trabajo, incluso en el propio trabajo o en nuestro entorno familiar, y tengamos relaciones sociales ya establecidas, entendemos que estamos solos o percibimos que estamos solos y que nos sentimos aislados. Esta soledad deriva, como decía antes, en algunos síntomas que pueden ser tanto físicos como psicológicos y los que pueden generar, por ejemplo, cansancio o fatiga, y en el tiempo prolongado puede ser muy perjudiciales para la salud. Generalmente, en toda afección psicológica se entiende que cualquier situación que tenga una prolongación en el tiempo de más de 6 meses suele ya ser crónica y por lo tanto tenemos que buscar apoyos psicosociales para salir de esa situación. Puede ser con la soledad o con un sentimiento de depresión. Siempre que entendamos que en el tiempo es prolongado, deberemos buscar una solución por parte de profesionales. Bien, como os decía, la soledad crónica la vamos a definir o vamos a ahondar en el tema con las personas mayores. Ya hemos visto en los datos que teníamos al principio que la soledad es un problema emergente que en la actualidad ya tenemos encima de la mesa y algo que hemos visto con la crisis sanitaria que es de manera más acuciante y que en especial está afectando al ámbito de las personas mayores. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que estamos dando una visión social de los apoyos que va a haber para poder combatir esta soledad, vamos a analizar cuáles son las prestaciones o los dispositivos que existen ya dirigidos a reducir este fenómeno y que nos ofrece el estado de bienestar en el caso de España. Y esto lo vamos a centrar en la Ley 39/2006 del 14 de diciembre, que es conocida por todo el mundo como Ley de Dependencia, a través de cuatro prestaciones que están dentro de las carteras de servicios, que sería el servicio de atención domiciliaria, el de teleasistencia, los centros de día y los centros residenciales. Por lo tanto, vemos que la situación que nos ocupa y que nos preocupa es un problema de salud pública. Esto llega a tales niveles que en España se está haciendo frente a ello a través del tercer sector en aquellos ámbitos en los que no llega, o el sector de las ONGs, para que me entendáis, en aquellos ámbitos en los que no llega el Estado, pero es un problema que en algunos países, como por ejemplo Reino Unido o Japón, ya se han establecido algunas medidas tan importantes como generar lo que han denominado ministerios de la soledad. Y en algunos estudios ya pues esta situación incluso se denomina como la epidemia del siglo XXI y a la que debemos hacer frente de manera, inmediata. ¿Cómo podemos combatirlo o qué herramientas tenemos actualmente para combatir la soledad en las personas mayores? Vale. Antes os anunciaba las cuatro prestaciones principales que están destinadas a este fin, ya sea de forma directa o indirecta, pero sí que os adelanto que ninguna de ellas acaba de dar con la solución o acaba de dar una solución envolvente al problema desde todos los puntos de vista. Vamos a repasar uno a uno sin extendernos mucho, pero sí vamos a ver cuáles son las carencias para luego poder dar un enfoque de soluciones que quizás sean más pertinentes para este problema. El servicio de atención domiciliaria
Como el propio nombre indica, es una prestación que está dirigida a atender las necesidades que tienen las personas dependientes o las personas mayores en su propio domicilio. El usuario, por lo tanto, en función de la intensidad de apoyos que haya venido determinada por ese grado de dependencia, va a recibir la prestación o el apoyo de un profesional que acude a su domicilio y va a prestar ese servicio dentro del domicilio. Es cierto que aquí podemos ver que hay acompañamiento si la persona tiene ese sentimiento de soledad, pero es más un acompañamiento que se establece en una relación profesional-usuario y que el número de horas que generalmente reciben de apoyo las personas que están en el domicilio son insuficientes para generar una relación estrecha entre el usuario y el profesional. Y siempre, bueno, pues va a estar mucho más dirigida a poder dar solución a esas problemáticas diarias que tiene la persona en el domicilio. Por lo tanto, tampoco da, aunque haya un acompañamiento físico de la persona, tampoco da lugar a que haya una solución para el problema o el sentimiento de soledad que tenga el usuario en su domicilio. Otro de los servicios que hay definidos por la Ley de Dependencia es el servicio de teleasistencia. Y aunque esta prestación puede ser que se encuentre quizás más ligada a la parte de paliar las situaciones de soledad de las personas usuarias, ya que genera un sistema de telecomunicación en el que la persona en su domicilio puede comunicar de forma prolongada en el tiempo si hay algún tipo de riesgo o algún tipo de peligro, como puede ser una caída en el domicilio. Pese a ello y pese a que está enfocado a tener pues esa atención 24 horas de apoyo y acompañamiento, el seguimiento no deja de tener ciertas carencias y tampoco se establece una relación de acompañamiento continuo personalizado en aquel usuario que recibe este servicio. Más adelante veremos cómo la teleasistencia, que la idea de poder hacer un acompañamiento de forma telemática y a través del uso de las nuevas tecnologías es algo que se está haciendo y que además ha puesto en valor en la situación actual, donde hemos visto limitada la presencia de los acompañamientos en los domicilios por la situación sanitaria en la que nos encontramos, tiene una proyección de cara a un futuro que es muy importante que se pueda explotar y que podamos ir alimentando con las nuevas tecnologías que podamos tener en nuestro. Vale. Otro de los servicios que podemos encontrar son los centros de día. Esta prestación, que ya conoceréis, es una atención que se hace en los centros para cubrir las necesidades básicas que tengan las personas dependientes, generalmente en horario de lunes a viernes, bien de mañana o bien de tarde, y donde quizás se trate de un paso intermedio al poder ocupar una plaza en un centro residencial, pero que la persona todavía pueda estar hasta cuando sus capacidades o sus apoyos o su entorno lo permita, pueda estar todavía en su domicilio. Aquí las personas, es cierto que se relacionan con los profesionales que estén en los centros de día o con otros usuarios en situaciones similares, pero no hay una vinculación especial con el profesional o con las otras personas. Y este sentimiento que a lo mejor tienen de acompañamiento durante las horas que están en el centro desaparece al volver a su domicilio. Por último, dentro de los 4 servicios que mencionábamos antes, está el de los centros residenciales, que es posiblemente el servicio más complejo de todos los definidos en la Ley de Dependencia, porque intenta abarcar todas las necesidades que tenga la persona durante las 24 horas del día.
podemos entender que a través de las distintas actividades que promovemos y que incitamos a las personas que están en las residencias a que participen a través de actividades de terapia ocupacional, de ocio y tiempo libre, participen o estén presentes también por ese sentimiento de pertenencia a un grupo o ese sentimiento de acompañamiento. Es cierto y se ha demostrado, y vuelvo otra vez a la situación actual en la que nos encontramos, que pese a toda esa maquinaria que intentamos mover desde los centros residenciales para que la persona esté en un entorno lo más parecido a su domicilio, a veces también ocurre que hay una desconexión entre las personas que se encuentran en las residencias y el sentimiento de soledad se sigue generando. Se habla entonces de la soledad residencial. Bueno, una vez que hemos hablado de estas cuatro servicios, hoy queríamos traer también una figura que está tomando bastante importancia en los últimos años. En otros países como en Estados Unidos ya lleva en vigor y está mucho más desarrollado que en España, pero es la figura del asistente personal. Voy a explicar un poco, por si no conocéis esta figura, en qué consiste. Al final, la figura del asistente personal tiene como cometido el ayudar a la otra persona en todas aquellas tareas de su vida diaria y que la persona haya definido en su proyecto vital para darle apoyo. Es algo que es difícil de definir cuando lo queremos bajar a tierra, en qué actividades va a ayudar el asistente personal o va a dar apoyo, va a dar asistencia o supervisión. Es difícil de definir cuando lo queremos pasar al papel, pero es algo muy fácil de entender cuando nosotros pensamos en nuestra vida cotidiana o en la vida que pueda desarrollar alguna persona mayor que tengamos en nuestro entorno, que seguramente si nos preguntan si pudiese tener el apoyo de un asistente personal tu madre, ¿en qué crees que debería darle apoyo? Bueno, pues en mi caso yo pienso en mi madre y seguramente pues cuando va a hacer la compra porque no puede coger peso, cuando tiene que preparar la medicación, cuando, bueno, en el caso de mi madre no, pero en ejemplos que conozco, cuando tiene que tomar la medicación y no tiene claro qué pastillas son las que tiene que tomar. O puede hacer muchas cosas, pero necesita que haya un apoyo en la conducción, por ejemplo, o el acompañamiento cuando tiene que tener una relación con la administración, porque a lo mejor no entiende bien el lenguaje que se utiliza en la administración o no sabe relacionarse con la administración. Bueno, pues todas esas tareas que nosotros podemos visualizar fácilmente son las que tendría que desarrollar un asistente personal. Esta figura, que ya viene definida en la Ley de Promoción de la Autonomía de las Personas con Dependencia, pues viene a demostrar que al final todas las personas que tengan una diversidad funcional, sean de la edad que sean, son dueñas de su vida y como tal pueden, con los apoyos que precisen, tomar las riendas y las decisiones de cómo quieren vivir. Es una figura muy interesante que, bueno, pues esperamos que en los próximos años se vaya poniendo y regularizando y se pueda poner en práctica. Sí que es bien difícil ahora mismo, cuando todavía están sin definir algunos aspectos de la persona o del perfil del asistente personal, que se pueda articular. Pero, bueno, como comentaba, esperamos que en los próximos años pues, se pueda definir de una manera mucho más clara. Si queremos categorizar cuáles son las tareas que puede el asistente personal desarrollar, pues estarían las tareas personales, que son aquellas que tienen que ver con las tareas básicas de la vida diaria de la persona, como puede ser el aseo, que necesita apoyo para lavarse, para ducharse, para afeitarse, para depilarse, o que necesite supervisión para vestirse, levantarse de la cama, o algunas ayudas en determinados
en determinados aspectos como puede ser el comer, el beber, el desvestirse, el acostarse. Luego tendríamos las tareas del hogar, que serían las que se desarrollan dentro de la propia vivienda, como puede ser la limpieza de la casa, incluso hacer las camas, ordenar la ropa, planchar, utilizar los electrodomésticos, cocinar o incluso atender pues a los animales o a las plantas que tenga la persona en su domicilio. Tendríamos también las tareas de acompañamiento, que se trata de acompañar a la persona con esta diversidad funcional o a la persona mayor en su casa, en el trabajo, en la calle, en general, en los distintos ámbitos en los que la persona desarrolle su día a día, ¿vale? No tiene que ser en un ámbito concreto. Las tareas de conducción, pues como su nombre indica, es cuando la persona que presta el servicio de asistente personal pues hace un acompañamiento en el coche para llevar, para recoger a la persona. Hay gente que a lo mejor pues, puede desarrollar su trabajo de manera totalmente independiente, pero necesita a un asistente personal para hacer el desplazamiento de su casa al trabajo y del trabajo al domicilio. Pues ahí entraría esa función o esa tarea concreta de conducción. Las tareas de comunicación pues son aquellas a las que se refiere, por ejemplo, a la interpretación de la lengua de signos para personas que puedan tener diversidad funcional auditiva o sistemas de alteración de la comunicación, como puede ser algunas personas que tengan parálisis cerebral y que necesiten del apoyo de un asistente personal para comunicarse con el resto. Las tareas de coordinación pues serían aquellas que están dirigidas a definir o ayudar en la planificación diaria o la toma de decisiones que tenga la persona. A lo mejor es una persona que entendemos y siempre pensad ahora con esta figura del asistente personal que no va dirigida única y exclusivamente a las personas mayores, sino que también está definida a las personas pues, con discapacidad intelectual, que a lo mejor puedan tener decisión para muchos aspectos de su vida, pero necesiten un apoyo específico para poder organizarse semanalmente o cómo debe desarrollar en qué horarios determinadas tareas. Bueno, pues aquí tendríamos el apoyo del asistente personal. Y en la parte de tareas excepcionales, pues son aquellas que vienen provocadas por situaciones concretas de la persona. Vale, dicho esto y llegando casi al final de la presentación, con estas fórmulas que están ya descritas por la ley de dependencia, hay otras que nosotros desde un punto de vista social, y vuelvo a repetir esta parte porque me parece importante que siempre y cuando no se puedan resolver las situaciones de soledad a través de las distintas herramientas que podemos obtener a través de la ley de dependencia, por ejemplo, tendríamos que acudir a profesionales que puedan ayudarnos y a darnos herramientas útiles para poder disolver este sentimiento de soledad, pero hay otras tácticas que sí que podemos de manera personal nosotros poder desarrollar o buscar. Las aficiones, como comentábamos antes, pues es importante el poder generar determinadas aficiones en etapas de nuestra vida que generen un vacío existencial. Por ejemplo, y seguramente os venga a vosotros a la cabeza, situaciones en las que conocéis a una persona que se ha jubilado y acostumbrada o acostumbrado a llevar toda una vida con un nivel o un ritmo de trabajo pues bastante potente, encuentra una situación en la que de repente no tiene con qué llenar su tiempo. O, por ejemplo, también esta situación se puede dar con personas que han desarrollado muchos años de su vida al cuidado de otras personas y finalmente esa persona pues a lo mejor fallece y encuentran ese vacío existencial, ese vacío cronificado, esa soledad no deseada.
pues el generar nuevas aficiones, viajes, en definitiva, tareas o actividades que nos ayuden otra vez a conectar con el entorno. Hay otra parte dentro de las fórmulas que nosotros podemos ver que es muy importante y que es similar, pero no de una forma o a través de un hecho contractual que puede ser el asistente personal, pero es la figura del voluntario, que en la actualidad hay muchas entidades del tercer sector que desarrollan y que se ha demostrado que es beneficioso totalmente para la persona voluntaria porque puede proyectar un desarrollo personal al hacer ese acompañamiento, por ejemplo, a las personas mayores en determinados momentos del día a día, a la semana, en momentos puntuales, que no siempre tiene que ser en el domicilio, y además genera beneficios para la persona mayor porque se siente acompañado y siente que esa persona hace ese acompañamiento no porque esté cobrando por ello o no porque esté definido así en el grado de dependencia que ella tenga descrito por la administración, sino que lo hace de manera totalmente desinteresada. Y ahí se generan además vínculos y lazos especiales entre las dos personas que de otra forma y con los otros tipos de formatos que hemos visto no se podrían desarrollar. El voluntariado uno a uno, que hay muchas entidades del tercer sector que lo desarrollan, es totalmente beneficioso, ya digo, no solo para las personas mayores, personas que tengan discapacidad física, discapacidad intelectual, diversidad funcional en definitiva. Y además es interesante porque al ser algo que es totalmente voluntario, pues tiene compatibilidad total con el resto de prestaciones que ya hemos visto antes. Y es muy importante en el caso de las personas mayores porque se genera además una creación de redes intergeneracionales, donde bueno, pues ya hemos visto en proyectos que se desarrollan, incluso en la Fundación Santa María la Real, los compañeros tanto de Aguilar de Campo como aquí en León, desarrollamos proyectos intergeneracionales donde las personas que están en los centros conectan con jóvenes, por ejemplo, que pueden estar en centros educativos del entorno y generan esa amistad entre ellos. Os invito a que visitéis la página web de Residencias Tercera Actividad, donde ahí pues, podréis ver un proyecto que se llama Conectando Corazones, donde los compañeros de Aguilar han generado esos lazos intergeneracionales o, por ejemplo, aquí en León, cuando lo hemos hecho con otras fundaciones como la Fundación Juan Soñador. Por lo tanto, el acompañamiento del voluntario, como vemos, puede llevarse a cabo con otras prestaciones y es totalmente compatible y además puede desarrollarse en distintos ámbitos de la vida. Puede ser un acompañamiento en el domicilio, un acompañamiento en los centros residenciales, acompañamiento para tareas concretas o acompañamiento en el ocio y tiempo libre. Por ejemplo, dos personas que sean aficionadas al cine y que bueno, hayan decidido que van todos los miércoles o cuando sea el día del espectador van a ir juntas al cine. Bueno, pues se genera ese vínculo especial entre las dos personas. Y luego, por último, quería hablaros también de las nuevas tecnologías. Al principio, un poquito más avanzada al inicio de la presentación, hablábamos de la teleasistencia. Y como decíamos, aunque es un recurso que en la ley de dependencia viene ya definido para hacer esa parte de acompañamiento en las personas, lo cierto es que tiene ciertas carencias. Entonces, bueno, pues seguramente de aquí a pocos años podamos ver cómo esa teleasistencia se viene completando con las nuevas tecnologías para llegar a los distintos ámbitos de la vida de la persona, como puede ser pues, sistemas informáticos o sistemas tecnológicos que detecten cuando hay una falta de toma de medicación o cuando hay una situación de riesgo para la salud de la persona, bien porque hay una alteración en las constantes vitales. Bueno,
al final, determinadas tecnologías o el Internet de las cosas que nos puede ayudar siempre a prestar de manera holística ese acompañamiento a la persona y de manera mucho más eficiente. En definitiva, todo ello con el objetivo de que la persona permanezca en su domicilio todo el tiempo que sea posible. Y bueno, con esto acabo ya mi presentación. No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta que yo le pueda resolver, si ha quedado claro. Yo tengo preguntas. Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Marta, por esta charla que pues ha echado un poco de luz sobre un asunto que siempre ha sido muy relevante, y aquí va mi primera pregunta, pero imagino que mucho más en el último año, ¿no? Esto de la pandemia, sobre todo en nuestras personas mayores, con todas las restricciones que ha habido tanto en casa como en las residencias, imagino que habéis notado pues un gran incremento de este problema entre no sé si entre vuestros residentes, pero entre las personas mayores en general. Sí, y además es algo que se ha dado, como me presentaste al principio de la presentación, sabéis que soy periodista, es algo que también se ha dado, este sentimiento de soledad, y en los centros residenciales muchas veces también por una falta de información que ha habido. Ha habido falta de información y falta de desinformación en general, no en los centros residenciales, sino en la sociedad en general. Muchas veces por parte de los medios de comunicación, que se ha puesto el foco en determinadas situaciones que estaban ocurriendo, y eso ha derivado que las personas que estaban en sus domicilios o que estaban en centros residenciales hayan percibido la realidad de una forma totalmente desvirtualizada. Es decir, han sentido que estaban solos sin comprender por qué estaban solos. Dejaban de tener visitas en las residencias, en los domicilios, a lo mejor no sentían ese acompañamiento de sus familiares directos a los que estaban acostumbrados y no entendían bien por qué. Porque no podían venir, porque he hecho algo y no merezco que vengan a visitarme, porque hay una crisis sanitaria que no llego a entender, por qué no pueden venir si eso supone un riesgo para mí. Lo hacen por mí, lo hacen por ellos, para evitar un contagio hacia mi persona, para evitar un riesgo hacia ellos. Entonces, esta parte de comprender una situación compleja a la que todos nos hemos visto enfrentados y que además nos ha supuesto un cambio de esquema mental en las personas mayores se ha visto pues, agravado, y muchas veces no han entendido por qué esa soledad objetiva ocurre y ha convertido en una soledad subjetiva, cronificada en el tiempo y no deseada, por lo tanto. Ahora sí. Muchas veces, Marta, con la rapidez de la vida, ¿no? Con el ritmo que llevamos, no nos damos cuenta de que algunas personas de nuestro entorno pueden estar cayendo, ¿no? en los perjuicios de la soledad. ¿Cuáles serían los indicios más relevantes que podemos detectar en una persona de nuestro entorno? Bueno, pues yo entiendo que sobre todo lo primero el discurso que tenga la propia persona, y que la propia persona a lo mejor identifique y verbalice ese sentimiento de soledad y que lo pueda decir, que muchas veces, bueno, pues nosotros mismos, si nos ha ocurrido, el decir es que estoy acompañado, tengo una pareja, como comentábamos antes, o tengo una familia, pero me siento solo. El discurso y el practicar la escucha activa, que muchas veces, por no enfrentarnos a la realidad, no hacemos caso a lo que nos está diciendo la otra persona. Y luego también la actitud que tengan respecto a las tareas diarias, por ejemplo, en las residencias, pues que vemos que no quiere participar en las actividades con el resto de compañeros, que tenga pues una falta de apetito, o que al final ese sentimiento de soledad pase factura a un nivel ya físico. Bueno, pues Marta Prieto, directora de la residencia de tercera actividad de la Fundación Santa María la Real en León, muchísimas gracias por acompañarnos en esta quinta y por el momento última charla de este programa Actívate en 3.0. Bueno, gracias a vosotros.
Y gracias también a todas las personas que nos han acompañado durante esta charla y durante las 4 anteriores en esa primera píldora de 5 charlas online del programa Actívate en 3.0, que como sabéis tiene también cursos presenciales sobre otras materias que ayudan a nuestros mayores y a los profesionales que están en su entorno, pues a salvar esta brecha social o este riesgo de exclusión social que muchas veces sufrimos. Actívate en 3.0 no se ha cerrado. Seguimos dándole vueltas a la cabeza para ofrecer nuevos temas y nuevas alternativas para poder echar un poco de luz sobre estos temas que nos interesan. Bajo este principio, seguiremos en contacto con todos vosotros y seguiremos contándoos esas ideas que se nos van ocurriendo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a CaixaBank, que nos ha llevado de la mano en este programa, y también a la Policía Nacional, a la Diputación Provincial de Ávila y a la que ha sido protagonista de las 2 últimas charlas, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.